Cuéntame Hermosura, un podcast con un poquito de todo. Muy bien. Un poquito de todo y un poquito de podcast, porque aunque estemos hablando siempre de varias cosas y de muy variadas, hoy hablaremos un poco del podcasting. Pero bueno, hoy hablaremos al final de lo que salga la charla, porque esto es una tertulia abierta entre dos amigos o entre dos conocidos o entre dos personas que orbitan en este mundo y sabemos cómo vamos a empezar, pero no sabemos cómo va a acabar. Por el momento me gustaría presentarte a ti que me estás escuchando, a José Antonio Gelado, pero a lo mejor no sabes quién es José Antonio Gelado. Así que yo le pregunto a José Antonio, cuéntame hermoso, ¿quién eres? Pues soy una persona que le gusta contar cosas, que le gusta hablar, que le gusta la radio, le gustan los podcasts y desde que los descubrí pues no he parado de hablar de podcasts y de intentar hacer podcasts y ayudar a que todo el mundo tenga uno. O sea que tocas varios palos, ¿no? Sí, empecé pues eso, como periodista, más relacionado con la radio y con los medios online. He colaborado pues, y he trabajado en emisoras de radio, en periódicos, en revistas, pero lo que más me gustó y lo que, pues mi pasión, por así decirlo, pues ha sido el poder unir las dos cosas, la tecnología, internet y la radio, y eso es para mí esos son para mí los podcasts. Además tengo entendido, y por eso empecé a contactar contigo, porque empezaste con esto de los podcasts hace bastante. No Sí. Mucho tiempo, o sea, no me refiero a hace mucho tiempo, sino que en un inicio de este movimiento, ¿no? De este medio, que es un medio por sí mismo. Pues según he visto hace poco, el podcast que empecé fue el primero en español y uno de los primeros 50 podcasts en todo el mundo. Es decir, en ese momento no había más que unos 50 podcasts. ¿Por qué? Bueno, pues porque estábamos en el año 2004 y estábamos un poco entre todos buscando una forma de hacer eso, de hacer radio a través de internet o algo parecido a radio, que no tenía por qué ser radio ni tenía por qué ser de una emisora de radio. Es decir, a contar cosas y hacer una especie de audioblogs, que es como se llamaban también en un primer momento, o de mensajes, lanzar como mensajes al aire, como si fueran botellas en una isla o un náufrago, pues así lanzar MP3 a internet para quien los quisiera escuchar y que se pudieran suscribir y que pudieran pues estar ahí cada semana o cada mes o cuando hubiera nuevos episodios. Y un poco, pues desde el año 2004 en adelante, eso es lo que me ha gustado y lo que, bueno, pues animo a hacer y a descubrir para que otros también lo escuchen. O sea que eres un pionero del podcasting en lengua castellana, ¿no? Sí, ¿O te refieres en porque... España? Dime. ¿Te refieres en España o en toda la hispanidad? O sea, en lengua castellana el tuyo fue el primer podcast. Sí, ya te digo que fue uno de los primeros 50 de todo el mundo. O sea, en ese momento tampoco yo era consciente porque precisamente yo lo que estaba era buscando otros podcasts en español para ver cómo lo hacían, para ver dónde los alojaban, cómo iba todo aquello, porque tampoco sabíamos bien cómo hacerlo, ¿no? Y no encontré ninguno, y luego ya con el paso del tiempo pues también me fui dando cuenta de que fue el primero. El segundo fue en México, el tercero ya empezó también en España, México y bueno, ya en otros países también de habla hispana. En Estados Unidos también fue uno de los primeros que se hizo en español. Y bueno, pues por algún sitio tenía que empezar y en este caso pues empezó en un pueblo de Ávila llamado Candeleda, donde se hizo el primer podcast. Mira, eso me gusta especialmente. Y bueno, aparte ya hemos llegado a ese momento de este podcast en el que se han abierto varios caminos. Yo transitaré uno de ellos porque solo puedo hablar una cosa a la vez, pero puede ser que recuperemos o no lo que se ha ido abriendo. Y es que me gusta especialmente que es un medio que no necesitan hacer en una capital, ni necesitan hacer en una gran urbe súper interconectada. Bueno, no sé, Candeleda me has dicho que se llama el pueblo. Sí, pero tienes toda la razón. No sé cuál es la conexión que tiene Candeleda ni las infraestructuras, pero sospecho que no son las mismas que en Madrid o en Barcelona, ¿no? Exactamente, y además cuando empecé con un módem, con una comunicación pues lenta, para quien nos esté escuchando y no se haga la idea, pues cuando la fibra o la conexión a internet te va mal y va muy lento, pues más o menos esa era la velocidad normal a la que iba siempre, ¿no? Para hacerte una idea. O cuando te dicen, has llegado hasta aquí el límite de datos del teléfono y no puedes navegar a más de no sé cuántos K, pues esa era la velocidad normal, ¿no?
Entonces iba todo muy lento, pero como bien has dicho, a mí siempre me gusta decir que el primer podcast en España nació en un pueblo. Y además esa posibilidad la brindaba simplemente porque había acceso a Internet. Aunque era lento, aunque no todo el mundo tenía eso, pero tenías la posibilidad de tener ese acceso, ¿no? Por lo tanto, hoy en día que hay mejores comunicaciones, que hay mejores conexiones móviles y también más fibra o más llega a más sitios, la capilaridad, es decir, los puntos de las redes de fibra van llegando hasta los pueblos también más pequeños, pues digamos que ahora no hay tanta diferencia en hacerlo desde un pueblo a hacerlo de una ciudad, incluso en muchos sitios pues podría ser hasta mejor. Y que incluso en aquel momento estoy seguro de que esa conexión que tú tenías era lo que había también, porque habría lugares donde ya por esas fechas ya había un ADSL de 256K o 512, pero tampoco estaba tan extendido. O sea que era Claro, posible que alguien desde Valencia estuviera teniendo la misma conexión que tú desde Candeleda. exactamente, y lo que sí había ya en ese momento pues era conexiones mediante módem, digamos. Luego estaba la red SI, que lo que hacían era solapar dos líneas de teléfono y conectarse a través de las dos, y empezaban también las primeras conexiones a través de ADSL, por lo tanto fue el inicio también de otras tecnologías. Para hacerte una idea, por ejemplo, Twitter no existía. Poniéndonos en el principio del podcast, ¿no? Por lo tanto, era una época de muchas primeras veces para muchas cosas y también el nacimiento, que luego fue posterior, de las redes sociales y de las comunicaciones también mejores. Exacto. Redes sociales podemos decir que no había y que había, o eran de otra manera, había otro ambiente. Pero bueno, tú puedes decir que tanto en podcasting, pero también como en internet, antes todo esto era campo, ¿no? Estaban los blogs, o sea, ahí siempre, y ese es el origen también de los podcasts y es el origen de los blogs, y al final es el pariente común, que es el RSS, es decir, la posibilidad de sindicarte. Y sindicarse básicamente era una forma de intercambiarse y de conectarse entre distinta gente que tenía blogs en distintos sitios, pues a través del archivo RSS, lo que te permitía era saber cuándo había contenido nuevo y tener en algún sitio agrupados todos esos contenidos. Eso fue esa primera fase o ese internet, bueno, ya empezaba a decirse 2.0, porque también ya permitía que la gente publicara, pudieras contestar, ya un poco más interactivo, pero era previo a lo que luego fueron las redes sociales, que la idea era llevar todas esas conexiones a un único sitio y controlado por una empresa, en vez de ser más distribuido por pequeños nodos que estaban interconectados a internet. Es decir, ganamos en unas cosas, ganamos visibilidad, ganamos facilidad y que la gente enseguida pudiera publicar, pero perdimos también esa capacidad y ese control de tener una parte de esa red formada entre todos y que no todo fuera de una empresa, como luego hemos visto también que tiene sus pegas, pues por ejemplo con Twitter o ahora X, y que puede estar sometida a los caprichos y a las locuras, por así decirlo, de su dueño, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, hemos ganado autonomía y luego la hemos cedido. Esa soberanía de creación que la teníamos y, bueno, la seguimos teniendo, pero no es una cosa tan popular. Porque lo más popular es meterse directamente en redes sociales. El último fleco, antes de dejar de hablar de cómo era la conexión en aquel momento, es que realmente tú tampoco necesitabas un ancho de banda muy grande, simplemente que tú subieras un archivo de MP3 que quizá entiendo que por lo que me dices podría tardar una hora o dos en subirse al servidor, depende de la duración que tuvieses, pero Tardaba mientras... 8 o 9 horas Ah, al ¿ves? principio. Yo he querido ser prudente Y lo, ahí. y lo tenía que dejar por la noche, pero si todo iba bien, pues eso, en 3 o 4 horas estaba subido. Pero sí, tienes razón, que no hacía falta tener, o sea, realmente era el momento en el que todavía te conectabas y te desconectabas de Internet. Es decir, no había esa conexión permanente a Internet, ¿no? Y eso también hacía que tuvieras que aprovechar más el tiempo, y por eso el podcast también estaba pensado siempre para ser descargado, no para ser escuchado directamente o ser reproducido en streaming, ¿no? Es, bueno, es adaptarte a las posibilidades que había de conexión. Por eso ahora estamos todo más orientado a la escucha simultánea, al directo y al streaming y al live, porque lo permiten la conectividad que tenemos actualmente. Pero como bien dices, hay que recordar que el podcast lo bueno que tiene es que se adapta a cualquier tipo de conexión, incluso sin conexión. Es decir, que puedas hacerlo todo offline y luego llegar a un sitio y subir ese contenido para distribuirlo. Exacto. De hecho, realmente lo que era el formato podcast te ayudaba a eso, que tú... Lo más habitual, porque nos prometieron que iba a haber fibra... O sea, no. Nos prometieron que iba a haber... ¿cómo se llamaba esto? Que lo acabo de olvidar. Tarifa plana. Desde un Sí. primer momento, pero no la hubo. O sea, hubo bastantes meses y años que tú te conectabas a internet y pagabas por cada minuto.
Entonces Totalmente. lo habitual era conectarte, ver tu correo si tenías algo, que entonces tampoco había muchísimo, un poco de spam sí que habría, y luego ir a tus foros favoritos, a tus blogs favoritos. Si tenías algún software de sindicación que te agregaba las novedades, no tenías que ir de uno en uno. Eh, bueno, para explicar un poco el paralelismo, es como visitar blogs separados de Tumblr o tener Tumblr. O sea, el Exactamente. RSS es Eso un es. agregador de esos blogs individuales. Y si acaso, si te gustaba algo de audio, en vez de gastar esa conexión escuchándolo, que aparte que era imposible, y seguramente recuerdas que en aquel momento los estudios de radio y de televisión tenían sus webcams y Sí, 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 veías sí. una imagen cada 2 minutos, era imposible ver un vídeo con aquello. Entonces tú te lo descargabas y ya offline, no pagándole a Telefónica lo que estabas gastando, ya podías escucharlo tú en tu ordenador o en tu iPod. Eso es. En definitiva, el sueño que teníamos todos ahí era la tarifa plana. Y solamente los primeros privilegiados que tenían Blackberries y cosas por el estilo eran los que tenían esa conexión más o menos permanente que te permitía recibir mensajes en el acto, MSN, contestar, etcétera. Pero si no, lo que tenías que hacer era todo en offline, es decir, todo desconectado, te conectabas, intercambiabas, subías, bajabas, descargabas, como bien dices, marcabas los podcasts que querías descargar, en fin, tenías que aprovechar la conexión. Y la tarifa plana era lo que, bueno, pues era el objetivo hacia el que todos mirábamos para poder tener esa conexión permanente independientemente de lo que navegaras y de lo que hicieras en ella y con un precio fijo que no fuera una ruina para una familia, sino Sí. que fuera pues algo asequible y algo que se pudiera tener pues en las escuelas, en las empresas, en las universidades y en los hogares, ¿no? Y bueno, 20 años después vemos que las cosas afortunadamente han cambiado y ahora es asequible que cualquiera pueda tener una conexión a internet en un teléfono o en un ordenador, ¿no? Sí, sí. A corte de explicación, para quien esté escuchando esto y esté flipando ahora mismo, luego sí entró una tarifa plana, el gobierno prometió una tarifa plana de 3.000 pesetas al mes, más o menos, y al final luego resultó que no era tan plana porque era de 6 de la tarde a 8 de la mañana, que eran Exactamente, por dos eso mil se llamó la setecientas ondulada. pesetas. Era lo que Exacto. se llamaba la tarifa ondulada, que decían que era ondulada por eso, porque había valles y había montañas, por lo tanto no era tan plana. Pero bueno, poco a poco, y eso también fue un poco la evolución que tuvo Infobía, que era esa conexión que daba también Telefónica para poder gestionar todo esto, fue dando al final el fruto en lo que para otras generaciones ya posteriormente y a partir de ahí dirán de qué están hablando estos de que no haya conexión a internet, si internet es como el agua o Está en como la todas luz que está partes. ahí permanente, ¿no? Pues todo eso lo que supuso luego eran las conexiones permanentes que suponían ya las ADSL, donde se separaba ya la voz de los datos y ya no estaba todo el mundo comunicando como estábamos en aquella época. Claro, no vamos a hacer la anécdota abuelo cebolleta de que si te llamaban por teléfono se cortaba la conexión. Eso ya está más que Exactamente. explicado. Pero bueno, yo no quiero preguntarte por qué te dio por hacer podcast, porque me parece bastante obvio. Si aparte encima ya tenías algo de contacto con medios y Claro, me, estaba trabajando en radio, me has dicho que eres exactamente. periodista Sí, de y formación. locutor, ya te digo, llevaba pues he estado unos 15 años en total, 15, 20 años más o menos en distintas épocas y colaboraciones pues y programas continuos, también tenía programas diarios pues en Cadena Ser, en Cadena Cope, en Cadena Dial, en emisoras pequeñas, en fin, un poco por ahí y efectivamente de ahí venía las ganas de hacer algo parecido a radio a través de internet y por eso fueron los podcasts, ¿no? Vale, no te voy a preguntar cómo es que te dio por hacer uno, porque entiendo que ese empuje de hacerlo era bastante natural, ¿no? O sea, tú tienes un medio, puedes grabar, puedes subir tus audios, pero ¿en qué momento te planteas, me voy a meter en este medio que de momento no ha hecho nadie nada en castellano? O sea, claro, no tienes un referente que te diga, oye, pues sí, José Antonio, cuando puedas, te conectas a iVoox, por ejemplo, y subes tus audios y ellos se encargan de todo. ¿Cómo era ese primer podcast en castellano? Pues yo creo que un poco me pasó ahí lo que nos pasa a los que habitualmente estamos y también voy viendo que coincidimos unos cuantos. La primera vez que abres un blog y escribes algo y dices, ¿y esto quién lo va a leer? Si no sabe que está ahí, ¿cómo van a llegar hasta mi página, hasta mi blog, hasta lo que sea, ¿no? Pues, no lo piensas, o sea, realmente no eres consciente de cómo van a llegar, sino simplemente voy a hacerlo y ya se irán creando las conexiones y ya se irá viendo. Y al principio lo que haces es ver. Yo, claro, lógicamente fui el primero en español, pero aunque no tenía referencia en español, sí que me fijaba en los foros donde se hablaba de podcast y ya estaban Adam Curry, ya estaban otros. Pues yo decía que más o menos viendo hace poco que debían ser uno de los 50 primeros, pues los otros que había eran en inglés, sobre todo eran de tecnología
y muchos iban precisamente de explicar cómo se hacía un podcast, que al principio todo era metapodcast, por decirlo en un titular, ¿no? Porque lo que queríamos, claro, era difundir la tecnología, y eso empecé a hacer yo también. Yo quería hablar de tecnología, de las cosas que me interesaba, pero también había una parte de, oye, pues he escuchado un nuevo podcast de este tema, o cuando hagáis un podcast, por favor, avisarme o mandarme una promo para ponerla en el programa. Lo que hacías también era difundir la palabra, ¿no? Para que hubiera más podcasts, evangelizar, básicamente. Ujú. Y al final lo que haces es un poco fijarte cómo hacen otros, cómo se construía física y técnicamente el RSS, la página web, dónde alojarlo, etcétera. Y sobre todo no tener miedo a probar y a decir, pues esto no suena bien o no es el sonido que me gustaría, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que publicarlo. Yo las primeras pruebas, por ejemplo, las hice en septiembre, pero hasta octubre no me sonaba aquello bien. Y no terminaba de estar muy convencido, pero dije, mira, tengo que darle ya a publicar y ya el segundo ya veremos a ver si sale un poco mejor, ¿no? Pues un poco esa filosofía de primero publicarlo y luego ya ir mejorando en el siguiente episodio. Claro. Que es mi consejo, ¿eh? También para alguien que empiece. Es decir, primero publica y luego ya vas mejorando. Porque si quieres salir con el episodio perfecto, el invitado perfecto, todo, pues al final se te puede ir retrasando y no sales nunca. Claro, porque si tienes una idea, ya eso ya es publicable. O sea, si tú piensas, voy a hacer un podcast y tienes una idea de podcast, pues algo saldrá. Aunque el Hay audio que no sea probarlo. el que tú Claro que esperas, sí. aunque... Sí. Totalmente de acuerdo, porque si no, si te paras demasiado a pensarlo, a tener el sonido, o hasta que no consiga tal, o que tenga un micrófono de tal modelo, de tal marca, hay unos requisitos mínimos, si queremos ponerlos. Básicamente que suene más o menos bien, que se entienda bien, es decir, que se oiga, que no moleste, etcétera. Y sobre todo que tengas algo que decir. Es decir, que ayer y hoy y mañana una persona divagando, por muy bien que suene, si no entra en un tema, si no te cuenta algo, si no te divierte, si no te lo que sea, o informa o enseña algo, pues tiene poco interés. O sea, que tengas algo que contar y que lo hagas mínimamente escuchable, ¿eh? Ya no digo, luego ya hay voces mejores que te pueden gustar más o menos, más atractivas, más llamativas, más... En fin, de todo tipo. Pero eso precisamente, esa variedad que no se da en la radio, no se da en otros medios, a mí es lo que más me gusta del podcast, ¿no? Que puedes escuchar realmente a personas reales, ¿no? A personas de verdad contando cosas. Claro. Porque, bueno, en una radio, en los medios en general, en la tele, siempre va a haber una criba de quien tenga la emisora decidirá quién publica, ¿no? Y puede haber criterios ahí pues más de estética o más comerciales o no, depende de cómo sea la radio también. Claro, o económicos. Es decir, que no todo el mundo puede llegar a eso, a tener un programa, porque tiene que haber unos anunciantes, tiene que haber, bueno, pues una serie de requisitos, de permisos o de normas, digamos, de una emisora o de lo que sea, para que puedas contar y puedas tener un programa. Sin embargo, en el podcast no. Eso es lo bueno que tiene y también, por eso también hay muchas cosas que a lo mejor pueden ser poco interesantes, pero yo creo que al final es una criba constante y los que realmente tienen algo que contar y son interesantes, pues son los que finalmente llegan a los oyentes, ¿no? Se van manteniendo ahí de alguna manera, ¿no? Claro, sí, sí. Hay que reconocerles hay que reconocerte a ti que nos estás escuchando ahora, que cuando nos estás escuchando es porque has hecho el esfuerzo de buscar este feed o buscar este enlace de este episodio en concreto, te lo estás descargando o lo estás escuchando o estás consumiendo unos datos para escucharlo en directo o con tu wifi y estás dedicando un tiempo a esto que no lo estás dedicando a otra cosa. Entonces el esfuerzo es un poco mayor, es bastante mayor que el que es encender la radio, que es darle una palanquita y si encima está el dial donde lo querías, ni siquiera tienes que sintonizar y ahí sale algo y no tienes que hacer nada más. Escuchar podcast te requiere un esfuerzo adicional, supongo que si lo estás haciendo es porque hay cierto interés detrás, ¿no? Y entiendo, pues como tú dices, hay que buscar un poquito que el esfuerzo que le haya costado a la otra persona tenerte los auriculares le compense, que por lo menos lo que estás diciendo no aburra demasiado o el sonido, la calidad no sea tan pésima que le cueste esfuerzo escuchar. ¿Cómo se publicaba ese primer podcast? ¿Ese que tú tuviste? ¿Qué había en aquel momento? Porque claro, yo tengo el recuerdo de cuando yo quería empezar y llevaba tiempo en marcha, ese recuerdo que ya estaba iVoox, por ejemplo, y había emisoras de radio, y hablo de radio local y conocidos míos que ya iban usándolo, entonces para mí aquello fue un referente. ¿Qué había cuando tú quisiste publicar tu primer podcast? Pues básicamente era un rompecabezas. O sea, lo que supuso la llegada de iVoox a los que estábamos haciendo podcast y a todos los que vendrían después, es que a partir de ahí
ya, como bien has dicho, había un sitio donde hacerlo. Es decir, tú te registrabas, subías tu audio, rellenabas una serie de datos, le dabas a publicar y ya estaba publicado y se distribuía. Para llegar ahí, antes previamente era un puzzle. Es decir, yo tenía un blog en Blogger, creo recordar, donde tenía pues mi blog, y a partir de ahí una de las patas, una de las páginas, una de las secciones, pues empezó a ser el blog, el podcast, ¿no? Dentro de ese blog. Pero claro, el podcast consiste, como todos sabéis, en un archivo de audio y otros datos alrededor. ¿Dónde alojas el audio? Porque el audio no lo podías alojar en Blogger, por lo tanto tenías que buscarte un sitio donde alojar primero el MP3, que en algunos sitios no te dejaban porque daban por hecho que si era MP3 pues era ilegal, era una canción, era contenido de otro, es decir, no estaba pensado para alguien contando cosas en un MP3, y por lo tanto teníamos que buscar pues sitios de alojamiento. Recuerdo intentarlo con Yahoo, con GeoCities, con Tripod, con donde fuera. Y luego llegaron ya algunos sitios especializados como Odeo, que era una empresa que crearon la gente que luego hizo Twitter y que luego al final terminaron dejando Odeo y se centraron en Twitter, y otras como blip.tv, que eran precisamente para vídeos y para una alternativa, digamos, a YouTube, pero que te permitían también alojar audio. Por lo tanto, gracias a esos sitios lo que hacías era construirte y coger un código, modificarlo y ponerlo dentro de tu blog para generar el RSS y además poner el audio en otros sitios. Básicamente era un rompecabezas que te llevaba muchas veces más tiempo la distribución y la publicación que la grabación en sí del contenido que querías hacer, ¿no? Por eso fue tan importante la llegada de los servicios para publicar. Sí. También, además, aparte de iVoox, pues estuvieron, por ejemplo, Loudblog, que era un sistema de CMS muy sencillito, pensado como una especie de blog, pero pensado para podcast, ¿no? Como una especie de Blogger o de WordPress, pero muy sencillo, pensado para podcast. Y luego ya llegaron las extensiones y las posibilidades para hacerlo con Drupal, con WordPress y con los CMS que en aquel momento estaban de moda, ¿no? Joomla y demás, que ya te permitían el incluir el podcast. Pero fue un proceso donde básicamente lo que tenías que hacer era buscarte la vida y ir viendo cómo lo hacían otros para tomar nota y adaptarlo o registrarte en los sitios que lo hacían, ¿no? Claro. En ese sentido, quien estuviera suscrito a tu podcast estaba también suscrito a tu blog. Entonces, ¿iban llegando entradas en texto y entradas con el audio? Ahí fue donde nos fuimos dando cuenta de que había que tener un RSS separado, aparte, para el podcast, para que solamente fuera el audio, porque también estaba pensado, y de hecho WordPress por defecto lo hacía al principio, y era un follón, claro, porque te mezclaba entradas que luego le ibas a dar y no había audio, porque era solamente una entrada de texto, ¿no? Por eso nos dimos cuenta de que había que tener un feed aparte, independiente, y a ser posible con FeedBurner, que era el que los gestionaba y el que te daba más servicios para hacerlo, precisamente por eso, porque era una demanda que ya el podcast podría aparecer como una rama del blog, pero poco a poco fue adquiriendo entidad propia y necesitaba pues ya su propio RSS. Sí, yo recuerdo haberme suscrito a podcast que la mayoría de las veces, episodio nuevo, lo abrías, no había nada, joder, si es solo texto. Se han olvidado de subir el audio, pensaba, ¿no? Y luego me di cuenta que era un blog. Porque lo hacían. Eso es. Claro. Hasta la llegada, lo que tú dices, hasta la llegada de iVoox y de los servicios específicos ya de podcast, que realmente fueron los que lo cambiaron y lo popularizaron. Y eso es gracias a eso lo que luego ha venido pues todo lo demás, ¿no? Claro. He hablado de iVoox porque es el referente que yo tengo y creo que es lo más conocido a nivel estándar, a nivel español además, de la forma en la que apareció y que fue una revolución eso. Pero hay muchos otros servicios que están especializados en alojamiento de archivos de audio para publicación con un RSS, mediante podcast, claro. Uh-huh. Ahora no he podido evitar hacer un paralelismo porque lo último que recuerdo, que seguramente hayas hecho muchas más cosas, pero el último tuyo que he escuchado es del Independiente. El podcast sobre tecnología, ¿no? Que está asociado al Independiente, que es un medio de comunicación. Eso es. ¿Tu primer podcast también iba de tecnología? ¿Me comentabas antes? Sí, es un área que siempre me ha interesado mucho porque al final la tecnología siempre la he visto como una herramienta, es decir, los seres humanos, básicamente una de las cosas que nos diferencia respecto a otras especies es que sabemos utilizar, aunque hay otras especies que también, pero sabemos utilizar herramientas y además también sabemos combinar varias herramientas o desarrollar herramientas nuevas, ¿no? Pues todo eso para mí es básicamente la tecnología, ¿no? La que nos permite, en teoría, mejorar la calidad de la vida, hacer más cosas y desarrollarnos también como
como personas, ¿no? Entonces, eso aplicado al área que me interesaba más, que era sobre todo dentro de toda la tecnología, pues me interesaba la parte de Internet, la parte de las comunicaciones, las redes sociales, los móviles y todo lo que suponía, ¿no? Y por eso luego, claro, cuando ha surgido la posibilidad pues de trabajar con El Independiente o con Adio.fm, que es también donde estoy de productor, que es uno de los clientes, el Independiente, pues encantado. Además, es un proyecto que me gusta mucho porque te permite también el hacerlo de otra forma. Es decir, hay muchos podcasts, y yo de hecho además me encantan esos podcasts, de productos, de novedades, de tecnologías, de áreas temáticas muy concretas, de Apple, de móviles, de tal. Pero también me gustan los podcasts donde se analiza y se reflexiona sobre el uso de la tecnología. Es decir, no tanto el qué es lo nuevo, sino para qué nos sirve. Para, por ejemplo, luchar pues, contra la brecha de género, contra la integración, contra la soledad, para ayudar a las personas mayores, para mejorar también el aprendizaje y la vida que van a tener también los niños como una herramienta que van a tener que utilizar, con los riesgos que tiene también pues el uso y los límites que puede marcar. Es decir, todas esas cosas pues, son un poco lo que se pretende hacer en Independent Tech, que es el podcast de tecnología del Independiente. Que en realidad no es solo tecnología, sino que en realidad estás sacando las capas de sociedad que tiene eso. Eso es. Es un poco un ejercicio de antropología, de cómo esta Sí. tecnología te está afectando, te está ayudando, o no, te está impidiendo alguna cosa también. Porque es lo que tú dices, la tecnología te ayuda a hacer diferentes cosas y pueden ir para mejor o para peor, o cuando nos damos cuenta de que ha tenido un perjuicio, intentar revertirlo de alguna forma, ¿no? Eso es, como herramienta, Uh-huh. es la cara que tienen todas las herramientas. Es decir, que se pueden utilizar para mejorar la vida, para avanzar, o se pueden utilizar también para matarnos a todos y para destruir todo lo que hay alrededor, ¿no? Dependiendo Claro. un poco cómo se quieran usar, ¿no? Claro, dentro de la tecnología la que más llama la atención de explicar a nivel global es esto que tú dices, comunicación, móviles, internet, redes sociales, blogs, nuevas maneras de expresar, nuevas maneras de transmitir, porque por ejemplo la tecnología que te permite una mayor resolución en un ensayo enzimático en el laboratorio de no sé qué, de metabolismo no sé dónde, quizá no tiene un público tan amplio, no tiene un uso tan generalizado. Y Claro, esto, pero luego eso también es verdad que al final la evolución de las distintas tecnologías y de la ciencia, hay una serie de lugares que se van encontrando y uno de ellos, por ejemplo, es la aplicación de la inteligencia artificial, que en principio estaba más orientada hacia especialización, hacia modelos matemáticos, hacia otro tipo de usos, pero que gracias a la posibilidad y también al esfuerzo que se ha hecho por parte de las empresas de facilitar el uso y el acceso, es decir, mediante el lenguaje natural, quiero hacer esto, cuéntame cómo hacer esto. En el momento que podemos utilizar ese lenguaje natural para usar una tecnología, las cosas cambian y nos permiten evolucionar y hacer muchas más cosas, pero también aparecen otros riesgos asociados. Por eso me parece tan apasionante la tecnología, porque al final es una parte esencial de la vida, ¿no? me ha parecido que estabas hablando incluso, por ejemplo, de los podcasts. Cuando democratizas un medio o una manera de utilizarlo, a alguien se le ocurrirá una manera de usarlo de otra manera que no te esperabas, o para lo que no estaba creada en su momento, quizá. Y después de 20 años en el podcasting, habrás visto que no solo hay podcast de gente que va a explicarte algo o a enseñarte algo, sino que también hay tres amigos que han quedado y se están tomando una Coca-Cola y están hablando de lo primero que se les pasa por la cabeza, o hay ficciones sonoras, o hay cosas, pues por ejemplo, yo que sé, gente que habla de un escritor que solo conocen cuatro, ¿no? A mí eso es lo que me gusta también del podcast y yo diría que, de hecho, eso es para mí el podcast. Cuando se juntan dos o tres personas hablando de sus cosas y le dan a grabar, eso es para mí un podcast. Y muchas veces también me han dicho, ya, pero es que un podcast tiene que ir a más, tiene que hacer otra... Bueno, al final es una cuestión más de apellidos, más de categorías, que es lo bueno también, que va evolucionando y que ya poco tienen que ver un podcast más conversacional, que sería este tipo de personas hablando de sus cosas, a una ficción o a otro tipo de formatos que están más cerca a lo mejor del audiolibro, más cerca de la radio. Es decir, hay muchos puntos de encuentro y sobre todo esa especialización que ha ido produciéndose es precisamente lo que decías. Una tecnología que en sí era tan genial porque era muy sencilla, que básicamente eran los blogs y el sonido, las posibilidades que luego ha dado y toda la industria que ha venido detrás y todo lo que está evolucionando, ¿no? Para que haya empresas, plataformas que solamente ya se dedican a los podcasts, que haya gente que vive ya solo de los podcasts, que haya influencers de podcasts, es decir, estrellas
del podcast, no de otras áreas, sino específicamente de ahí. Bueno, y todo lo que vendrá gracias también a otras tecnologías que, como estamos diciendo, pues va a dar mucho, yo creo que hablar este año, la evolución de la IA aplicada a los podcasts en español, por ejemplo, ¿no? Claro, mientras haya nicho, bueno, mientras haya un público, es que, bueno, no, es que no sé por dónde empezar, porque esto es la pesca y ya se muerde la cola. Mientras haya un nicho va a haber un público que acepte esa especialización porque lo encuentre interesante o porque lo haya hecho en falta hasta ese momento. Pero mientras haya un público suficiente para ese nicho se creará o incluso se enriquecerá. Estoy pensando ahora, por ejemplo, aquí a muy poca gente con la que yo hubiera hablado en 2001 o en 2003 le hubiera interesado sentarse a hacer una charla sobre historia o sobre un momento concreto de la historia. Y ahora la historia es una de las categorías con mucho más éxito de podcasting en castellano, por ejemplo. ¿Y a cuánta gente yo conocería de mi entorno que le interesaría sentarse a escuchar historia? Pues a lo mejor en ese momento no mucha, pero cuando tienes ese producto quiero decir como esa creación cultural, que se está ofreciendo, resulta que sí, que había un nicho de personas que no necesitan estar todas en el mismo lugar, no necesitan pagar entrada, no necesitan quedar a la misma hora y que día tras día, desde que se publica, han ido recibiendo ese episodio y son seguidores de ese podcast, ¿no? De hecho, yo creo que es la evolución. Es decir, en estos años de boom del podcast tras la pandemia, hemos visto que hay un público generalista, hay podcasts que pues pueden gustar a todo el mundo. Nadie sabe nada, por ejemplo, es un podcast que en principio pues puede gustarle a todo el mundo, no requiere una zona geográfica, una condición, vale para todo el mundo. Pero también, nadie sabe nada porque está siempre de los primeros en los rankings, pero pueden Sí. ser otros muchos. Mm. Más parecidos también, es verdad, programas de radio. Pero precisamente el nicho es yo creo que lo que va a irse desarrollando, y sobre todo en este año y en los que vienen, porque precisamente ya estamos alcanzando un nivel de audiencia, es decir, hay cada vez tanta gente ya que escucha podcast que nos va a permitir que muchos creadores puedan atender solo ese nicho y vivir de ello, es decir, y centrarse en ello y poder monetizarlo y poder tener anunciantes y poder tener masa crítica para hacer cosas, ¿no? Eso es para mí lo más interesante también del podcast y que muchas veces, por las propias condiciones que tienen los medios de comunicación, pues se olvidan y van siempre pues, a audiencias más generalistas y desatienden esos nichos, ¿no? Dada tu especialización profesional en este campo, o sea, no solo te gustan, no solo los cultivos y tal, sino que además te estás dedicando a ello, tienes información así más a nivel general. O sea, no solo me vas a hablar de tus costumbres como escuchante de podcast, si es que te queda tiempo para seguir escuchando podcast, que estoy seguro de que Sí, sí. sí, sí. Porque además Sigo siempre escuchando. es que es un formato que se presta a ello, ¿no? Que te permite solaparlo en cualquier actividad de tu día a día, siempre que no necesites dedicarle atención a otra cosa. Pero el, la evolución de los podcasts que ha tenido, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un lugar donde todo evoluciona, empieza antes y corre más, y evoluciona antes y llega más lejos, ha pasado esto, ¿no? Hay una cantidad tal de público que hay podcasts que, aunque son súper específicos, tienen una audiencia tal que les permite, pues incluso competir con otros medios a nivel de audiencia y a nivel de atención, visibilidad, monetización. Porque cuanta más visibilidad tienes, más facilidad tienes de monetizarlo si es que es lo que quieres, ¿no? Yo te pondría un ejemplo y además es muy interesante también el caso, por ejemplo, de España, porque es verdad que en Estados Unidos las cosas pueden empezar antes y evolucionan más rápido porque tienen como un mercado más homogéneo, son muchos millones de personas hablando una misma lengua, en un mismo país, con una misma legislación, es decir, permiten que las cosas crezcan mucho más rápido y también es más dado al emprendimiento, a poner en marcha negocios, empresas y marcas en torno a un podcast y otra serie de cosas que en otros países pues nos cuesta a lo mejor un poquito más, pero no olvidemos que España siempre ha estado y sigue estando entre los países que más podcasts escuchan de todo el mundo. Es decir, que en España desde el primer momento hemos empezado, lo que pasa es que antes no teníamos tantos datos como ahora, a escuchar podcasts como si no hubiera un mañana. ¿Por qué? Pues porque nos gusta, siempre se ha escuchado radio, la radio ha tenido otra evolución y los podcasts han recuperado a muchos de esos oyentes y han captado a otros que no estaban escuchando radio ni otras cosas, ¿no? Por lo tanto, tenemos esa baza para poder hacer eso, atender a los nichos, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy concreto de esto que decíamos. Los podcasts de True Crime, es decir, podcasts de sucesos y demás.
Antes, en podcast y en radio, pues había pocos. Es decir, no era un género que hubiera tantos, porque a lo mejor estaba más atendido pues, a través de televisión, a través de series, a través de otro tipo de medios, ¿no? Pero gracias a los podcasts se ha visto que hay una audiencia muy importante de True Crime. Y sobre todo, que es que hay podcasts de True Crime que se han convertido en empresas, es decir, que ya son casi como un género aparte y como una industria aparte los podcasts de True Crime, y que muestran muy bien cómo si se atiende. Lo que pasa es que eso yo ya no sé si es nicho, porque cuando ya llega a ser tan grande, pues ya deja de ser nicho y se convierte un poco en generalista, ¿no? Sí, sí, claro. Totalmente. Y además es que eso está en el origen de los podcasts desde sus inicios. Es decir, una de las primeras cosas que se hizo la comunidad de podcasts en español fue crear un wiki, porque la persona que lo puso en marcha tenía posibilidad de alojarlo, y se creó un wiki para ir poniendo pues, los manuales, cómo se hace un podcast, cómo se sube, dónde subirlo, qué servidores te admiten MP3, qué problemas tal. Luego, una lista de podcasts, y lo siguiente fue una lista de correo. Es decir, hacía falta un sitio donde poder mandarse mensajes a través de las news de internet, pero que luego posteriormente fue fructificando pues, en grupos de Google, en una página web, en Podcastellano, que fue una de las redes y de las comunidades también que se creó en torno a los podcasts en español, y que, como decías, efectivamente, lo primero que intentamos fue en el año 2004 y luego en 2005 hacer jornadas de podcasting, que por eso se llamaron las JPod, y de ahí viene el nombre de JPod, ¿no? De jornadas de podcasting, porque era básicamente eso, juntarse para hablar de podcast, para conocer y poner cara, que como decías también, nosotros nos conocimos en un evento en persona, y después de llevar un rato ya hablando, nos dimos cuenta y dijimos, pero tú eras... No, pero si yo te había contactado a través de tal... Es decir, ya las redes las habíamos establecido por otro sitio, pero nos faltaba eso. No nos habíamos visto en persona, ¿no? Y esa es la gracia también, y eso es lo que nos gusta. Y además es verdad que se puede aplicar a todas las comunidades, pero también, por supuesto, a los podcasts. Y la evolución de los eventos. Yo una de las locuras o de actividades, por así decirlo, que me gusta es seguir los eventos de podcast. Precisamente por eso, para poder saber dónde hay eventos de podcast, para conocer qué es lo que se está haciendo, y por eso pensé también en hacer una agenda, un calendario donde irlos poniendo todos, ¿no? Bueno, pues al ir siguiendo ese calendario a lo largo de los años, y que por cierto se llama Agenda Podcastera, por si a alguien le interesa el tema de los eventos de podcast, pues hay una agenda para eso que pueden añadir en un Google Calendar, ¿no? Pues viendo la evolución de esos eventos, al principio eran jornadas generales de podcast, fueron luego evolucionando más a regionales, es decir, a jornadas andaluzas de podcast, jornadas del País Vasco, jornadas valencianas, jornadas por ciudades, las JPod de Alicante, las JPod de Murcia, es decir, se fueron haciendo por ciudades, pero también en paralelo se han ido haciendo las jornadas, digamos, temáticas, es decir, de podcast narrativos, de podcast de ficción, de podcast de historia, que además también es uno de los ejemplos que ponías, y yo creo que también es un caso muy, muy concreto del podcasting en español. Y creo que vamos a ir a más, vamos a ir siguiendo esa tónica de jornadas cada vez más locales o regionales, y a la vez también más temáticas, porque afortunadamente, y un poco conectando con lo que decíamos antes de los nichos, pues el podcast cada vez va teniendo más apellidos y cada uno tiene sus necesidades. Es decir, no tiene nada que ver un podcast narrativo, los requisitos que tiene de financiación, de equipos, de puesta en marcha, con un podcast conversacional o con otro de otro tipo, ¿no? O un daily de noticias, ¿no? Por ejemplo, que son pues, casuísticas totalmente distintas, ¿no? Vale, sí, no, porque una de las cosas que te iba a comentar antes, que sale un poco al hilo de cómo nos conocimos en persona, es que una forma de ver el éxito que tiene algo, o el público que tiene algo, o cómo se ha desarrollado ese nicho, es ver cómo al final se acaba traspasando a la vida real, porque somos animales sociales y creamos eventos o creamos formas de juntarnos entre nosotros. Yo siempre pongo el ejemplo que ahora puede no parece que no viene al caso. Te pongo el ejemplo del Tokipona, que es un idioma que se inventó una lingüista que tiene solo 120 palabras y que demostró que con esas 120 palabras puedes juntar cosas y crear un texto inteligible, ¿no? Ella en su página web en 2001 decía que como mínimo siempre habrá 3 personas que lo hablen, y a día de hoy creo que hay 4.000 o 5.000 personas
que tienen conocimientos y que lo usan un poco, es más a nivel filosófico, es un entretenimiento porque tampoco te da para hacer mucho más, pero bueno, es un ejemplo. Y este tipo de personas acaban juntándose en grupos de Telegram, grupos de Discord, quedan, hacen quedadas, tal. Ni decir tiene que el mismo ejemplo puedo usar con el Esperanto, pero como en esta red ya sabemos que hay podcast en Esperanto, pues no lo vuelvo a repetir. Pero pasa esto con el podcasting, o pasa esto si eres fan de los Beatles, hay reuniones de Beatles, no puedes escuchar los discos en tu casa, sí, pero parece como que te llena ir a un sitio donde hay otra persona que no conoces de nada que le gusta lo mismo que a ti. Con el podcast esto ha pasado. Pues sí, 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 Hace totalmente. pocos meses nosotros nos conocimos en la JPod, que es el, esto por antonomasia, es el epítome de cómo nos gusta algo, nos reunimos para hablar de ello. ¿Podríamos hacerlo por internet? Sí, pero nos reunimos. Pero es que tú lo has llevado más allá, incluso, es que hay hasta eventos sobre un género en concreto de podcasting. Bueno, y eso que tú dices también tiene mucho que ver con el público que hay. Porque tú puedes ser muy motivado y decir, voy a hacer unas jornadas del podcast sobre espectrometría de gases y a lo mejor hay 5 personas en el mundo a las que le interesa eso, quizá no os juntáis mucho, quizá no tienes capacidad de convocatoria. En el primer momento en el que hubiera 5 escuchas de podcast, quizá no había mucho interés en eso, pero cuando hay una masa crítica suficiente, que dices, a mí yo vengo aquí porque me gusta oír hablar de esto, y me gusta oír hablar de este tema, y los demás temas ya no me interesan tanto, quizá me gustaría ir a un sitio donde solo se hablase de ese tema en concreto, ¿no? Y las regionales pues también es la facilidad que tiene cada uno, porque repetimos, esto es algo que es totalmente descentralizado, que es lo que me gusta, que no tienes que irte a vivir a una ciudad en concreto para poder hacerlo. Y en ese sentido, claro, tú has debido de conocer un montón de gente que se ha dedicado a esto en algún momento, tanto produciendo como escuchando, como fans del podcasting, ¿no? Ha sido, ¿Ha sido en paralelo tu actividad como podcaster con el ir conociendo a esta gente, a gente que se dedica a esto? Sí, sí, sí. Además es que luego, bueno, pues con mucha gente luego han terminado siendo amigos y ya, bueno, pues vas a sus reuniones familiares y demás, ¿no? Porque nos unía eso, esa pasión por los podcasts que nos permitió también precisamente el habernos conocido a través de eso, a través de las jornadas de podcasting, a través de eventos y a través de simplemente escuchar un podcast que te gusta, que escuchas, que te vas haciendo, bueno, pues vas formando parte de esa comunidad, de esa familia, que es otra de las bazas que tiene el podcast respecto a otros formatos y a otros medios. Y aunque es más lento que a lo mejor otras redes o otro tipo de cosas, pero al final las conexiones yo creo que son más profundas por eso, porque se establecen por intereses comunes, por formas de ver la vida, por otra serie de cosas que te da el escuchar a alguien y no solamente verle unos segundos en un vídeo y siguiente, sino que el podcast es lento, va todo como más a fuego lento y por eso también te permite establecer esas relaciones, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo, y además yo creo que es una de las bazas que tiene, que precisamente el podcast no, o sea, no es para ciudades, porque muchas veces se tiende a pensar pues que lo más novedoso, lo más tal, pues está en las ciudades, la tecnología, tal, pero precisamente los podcasts para mí están más cerca de los radioaficionados, por poner un ejemplo, si se me permite, de las redes que se comunican y que están en cualquier parte del mundo, pero que tienen en común esa conexión a través de ciertos temas, que con la necesidad de ir físicamente a un sitio, a un, no sé, un estreno de una película, una presentación, un producto, una rueda de prensa, lo que sea, ¿no? Que también, por supuesto, las ciudades tienen su ritmo y tienen esas posibilidades también de conexión. Es más fácil, por ejemplo, quedar, si eres un podcaster, por ejemplo, en una ciudad, un Madrid, un Barcelona, y unas jornadas y sabes que siempre va a haber alguien, que a lo mejor hacerlo en un pueblo pequeño, por supuesto. Pero luego a la hora de la verdad, digamos que son muchas más las cosas que permiten los podcasts para poder arraigar población y para poder estar viviendo donde quieras, pero conectado y en la actualidad y en comunicación con otras personas que tienen tus mismos intereses, ¿no? Oye, ahora según lo decías me he dado cuenta, es verdad que a la hora de hacer quedadas y todo esto siempre pensamos en ciudades grandes o muy bien comunicadas. Obviamente por eso, porque por la comunicación, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, las últimas fueron en Gandía y vino gente de Salamanca, por ejemplo. O sea que al final lo que te Claro, mueve es la afición. exactamente. Y en ese sentido, pues no sé, las de 2024 creo que ya está dicho dónde, pero las de 2025 podrían ser en San Carlos del Valle, en Torquemada, en Monforte de Lemos, no sé, ¿por qué no?
Eso es para Sí, sí, pensarlo. donde haya alguien que organice, que las ponga en marcha y que, por lo menos ese tipo de eventos, que por supuesto hay otros muchos. Las JPod 24, si no me equivoco, son en Valencia, a través de la universidad, pero por ejemplo ha habido hace poco en Guadalajara unas jornadas, además muy interesantes también, temáticas y organizadas en los podcasts narrativos, organizadas también por Molo Cebrián y también pues, con el patrocinio y la ayuda, por supuesto, de la Universidad de Alcalá, de Ibercaja, pero que me refiero que eran en Guadalajara. ¿Por qué? Porque hay una tradición oral, hay una tradición también de narración, de contar cosas, de cuentos y demás, que enraigaba muy bien y que encajaba muy bien con los podcasts narrativos, ¿no? Pues es para mí un muy buen ejemplo de eso, de cómo se pueden dar esas posibilidades y además sobre todo de analizar el fenómeno desde un aspecto muy concreto, que es un poco lo que comentábamos antes, y enlazando también con que no tiene por qué ser en grandes ciudades, sino que puede ser en cualquier sitio donde haya ese interés por hacerlo y que haya no sé, un autobús, un tren, un algo que te pueda llevar Claro. hasta allí. Bueno, a ti que nos estás escuchando, si tienes interés en el podcasting y no estás en ninguna comunidad, pues busca porque quizá en tu área haya más gente interesada. O sé tú la primera persona que lo estás creando, ¿no? Club de fans de un podcast o red de Eso comunicación o es. una lista de correo, un grupo de Telegram, un grupo de WhatsApp. Una lista de Sí, sí, y correo es además como un sobre grupo de todo WhatsApp, pero por email. Eso es, que mucha gente quizá ya no lo totalmente. Y sabrá. además seguro que investigando ves que hay gente que está cerca de ti, que a lo mejor están escuchando el mismo podcast que tú o que tienen algún interés o algo en común, ¿no? Eso es muy, muy interesante y al final es un poco recuperar lo que nos unía de los blogs, lo del principio de los podcasts, pues aplicarlo hoy en día a eso, a gente que tiene intereses comunes, En básicamente, este ¿no? sentido me gusta sacar una cosita y es que, claro, el funcionamiento de los podcasts es paralelo al funcionamiento de Internet. Internet nunca ha sido, o si lo fue en algún momento, nadie lo recordaremos, un lugar donde entras y ves lo que hay. Porque, yo que sé, por ejemplo, recuerdo una conversación que tuve con mi padre una vez que me dijo, ¿no te has enterado de no sé qué? Y dije, no. Dice, pues si está en internet. Digo, papá, no te pienses que yo entro a internet y leo todo lo que hay. Es una cosa que va por nodos, que va Claro, por. Y eso se ha acrecentado mucho, se ha acentuado con las redes sociales y sobre todo aquellas que usan algoritmos de mostrar lo que creen que te interesa a ti, de enriquecer tu timeline con lo que creen que te va a gustar más. Y en ese sentido, yo por ejemplo lo que contaba a otra gente en las jornadas, y es, yo llevaba 10 años más o menos escuchando podcast y casi lo mismo haciéndolos, porque yo fui uno de estos licenciados que cuando llevaba un tiempo escuchando dije, yo creo que puedo hacer uno de estos, que supongo ese empuje es lo que te decía al principio, ¿no? Lo que supongo que tendrías y luego es cómo lo hago, ya lo busco. Y después de ahí está. tantísimo tiempo, yo había podcasts que se supone que son famosos, conocidos, que son el ABC de alguien que está escuchando podcast en castellano o podcast de España, de los que yo no tenía ni idea, no sabía nada. Y iba caminando por ahí por el Paraninfo de la Universidad de Valencia, de la Universidad Politécnica de Valencia, en la sede de Gandía, donde se celebró, y me iban diciendo, mira, pero si este no sé quién, si este no sé cuánto, y a lo mejor de todos conocía a uno. Lo que tiene es que es una red tan amplia y tan diversa que a no ser que te pongas y digas quiero saberlo todo, puede ser que tú te metas en tu nicho de tus cosas que te gustan. Pero es muchísimo más rica de lo que tiene. Y ahora te comento a ti, porque esto no es una entrevista, esto es una tertulia, tú di lo que tú quieras cuando quieras, interrúmpeme, cambia de tema, lo que quieras, tienes el micro abierto. En tu experiencia como escucha de podcast, y me has dicho que en ningún momento no has parado de decir, no, hubo un momento que me aislé y yo no quería saber nada, sino que siempre has estado en contacto con el mundillo, Claro, dejé de ¿no? hacerlos. Lo que sí dejé es un poco de hacerlos por la vida, por trabajos, por Ujú. otras cosas, pero escuchar siempre lo he podido escuchar por eso, porque lo que tú decías se encaja muy bien pues con los huecos, ¿no? Y con la disponibilidad que tiene uno. Pero dime, Sí, dime, sí, que no, te he y bien que interrumpido. has hecho. Durante este tiempo tú te has mantenido en comunidad siempre, en contacto con otros podcasters o con otros escuchas de podcast. Y tú has podido ver una foto mucho más general de lo que es el podcasting actual que la que tendría yo, por ejemplo, o que tendría otro escuchante o lo que fuera. ¿Cómo ves el panorama del podcast? Si te dicen, describe cómo es el podcasting en general, no que es un podcast, no una descripción académica. ¿Cómo ves el podcast ahora mismo? Pues, pues antes, por poner ejemplos o hitos, digamos, antes el podcast o esa foto
esa imagen de todas las personas que escuchan o que hacen podcast, pues cabía en una foto en unas JPOD. O sea, se podía meter, básicamente. Eran 100, 200, 300, 500, 1000 personas, ¿no? Ahora es prácticamente imposible. No ya los oyentes, sino solamente, aunque fuera, intentáramos hacer una foto de solo los que hacen podcast en español, ¿no? Porque son en torno a unos 700.000, para hacernos una idea. 700.000 podcasts, de los cuales unos van cayendo, unos se actualizan, otros se dejan de hacer, otros se hacen entre 3 o 4. Hay personas, siempre hay algún podcaster que a lo mejor hace 5 podcasts, una persona sola. Qué mal me caen En fin, todos estos. hay gente que aprovecha muy bien el tiempo también, ¿no? Pero a lo que iba, es tan diverso y tan variado como puede ser, o como yo te preguntaría, ¿cómo es Internet hoy en día? ¿O cómo son las redes sociales? Pues es también un poco el argumento que escuchábamos muchas veces de Instagram, ¿no? Oh, qué asco de Instagram, no me gusta tal. Y bueno, pues depende a quién sigas. O sea, si yo sigo viendo mis fotos de gatetes y de no sé qué, y de sitios que me gustan y de tal, pues para ti sigue siendo lo que tú vas seleccionando. Esa visión parcial, que tiene sus ventajas y sus cámaras de eco también y sus inconvenientes, también se puede aplicar en los podcasts. Has puesto muy buen ejemplo con tu propia experiencia de decir, yo llevo muchos años escuchando y no sabía quién era este podcast, que a lo mejor resulta que es el podcast más famoso, el que está en todos los rankings, el que tal. Pero claro, como establecemos en base a nuestros criterios, a nuestros intereses, y es todo muy descentralizado, pese a los rankings, a las listas y demás, ya sabemos que hoy en día pues las listas las copan pues las grandes producciones de medios de comunicación, empresas, emisoras de radio, programas conocidos, famosos, etcétera, que como es lógico y a los que sigue mucha gente, pues enseguida copan los primeros puestos, ¿no? Pero si tú sigues, digamos, buscando podcasts por categorías, pues al final es tu visión coincide un poco con lo que vas buscando. Es decir, no te puedo decir cómo es ahora mismo. Lo que sí puedo decir es que es muy variado, diverso y sobre todo que cada vez se atienden, lo que decíamos, más nichos y que poco a poco más gente va pudiendo también vivir de esos nichos. Y hago hincapié en lo de vivir de ello o que pueden profesionalizarse porque eso nos supone que sigan adelante, que sigan haciendo cosas, que sigan produciendo, que puedan invertir más, mejor calidad, mejor sonido, mejores invitados, por así decirlo, o que puedan ir a más sitios a buscar esos invitados, en fin. Todo eso lo que hace es que mejore la calidad en general de los podcasts, ¿no? Pero no me atrevo a decir un poco cómo sería esa visión porque lo veo muy... no sé, muy depende desde el punto de vista desde donde lo mires, muy diversa y muy variada. Pero lo que sí veo es que ya no hay que explicar qué es. Pues es decir, ya está integrada en nuestros usos y hábitos y nuestros padres ya saben cuando dices, oye, ¿a qué te dedicas a hacer podcast? Ah, vale, pues ya cuando lo explican yo creo que más o menos ya lo pueden explicar, ¿no? No como antes que decía, pues hacer radio, antes puedes decir que, bueno, hacer radio pero sin que le paguen, ¿no? Pues una cosa así. Pues ahora ya no hace falta explicarlo tanto, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. No, y es una respuesta que no te dé peso, hombre, de dar una respuesta así vaga, porque es una respuesta válida también, ¿no? Supongo que al principio, cuando empezases a conocer gente, habría un perfil muy marcado, porque, no, bueno, no lo sé, te pregunto también, ¿eh? A lo mejor, quizá, sí, o también había muy tecnología. diversa gente que empezaba, porque imagino que es como los primeros que tuvieron smartphones y los primeros que usaban internet, eran gente que tenía mucho interés por la tecnología. O por hacer cosas, porque también es verdad, ahora que lo pienso, iba a decir, o sea, lo primero que me salía también es decir que era gente interesada por la tecnología, sobre todo gente de blogs de tecnología y demás, pero es verdad que entre los primeros que hacían podcast había casos muy curiosos, porque había, desde uno de los primeros podcasts que empezó siendo, era para hacer un curso de patrón de barco, que me gusta mucho ponerlo de ejemplo. Pero dices, ¿patrón de barco a través de un podcast? Sí, y pues me imagino que como igual que yo, la radio y los podcasts era mi pasión, pues para esa persona era los veleros, los barcos, el podcast, pues junto las dos cosas y hago como un programa de radio hablando de mi pasión, que es la que me gusta, es pues, ser patrón más de barco, nicho ejemplo, que ¿no? eso, pocas cosas. Exacto, por eso me gusta ponerlo, pero por supuesto había de aviación, Remove Before Flight, de golf, de abogados, de propiedad intelectual, uno de los primeros que había, de recetas, es decir, enseguida, o sea, la primera fase muy inicial puede que sí que fuera por tecnología, pero la siguiente generación ya que escuchó en unos meses, no te estoy hablando de años ni de, pues en un periodo muy corto, los que empezaron a escuchar esos podcasts y tenían algo que decir o tenían una pasión o tenían ese gusanillo de la radio ahí latente, encontraron en los podcasts la forma de darle salida, y por eso las segundas generaciones y a partir de ahí en adelante fueron muy variadas, y además yo creo que es precisamente esa la gracia, ¿no? Es decir, siempre me gusta poner de ejemplo, hay un podcast de esto o hay muchos podcasts de esta temática y sin embargo no hay muchos programas de radio. ¿Por qué?
bueno, pues porque no han encontrado su hueco, porque no tenían esa orientación comercial, porque se dirigían a nichos que no estaban representados, digamos, en los esquemas de la radio, o porque simplemente pues nadie se había atrevido a hacerlo, a lo mejor, Claro, ¿no? no, oye, es totalmente, la radio de hecho es totalmente lo contrario. Yo solía decir cuando me preguntaban en casa, o a veces venían visitas, venían familiares, bueno, me voy que queda para grabar un podcast, ¿un qué? Y era, mi comentario más rápido, más directo es como un programa de radio. Pero en realidad es totalmente lo Eso es. contrario porque un programa de radio, incluso el más variado, o sea, incluso el que más representa esos nichos que tú has dicho, podemos oír en la radio a alguien que hable de ser patrón de barco o de vuelo o de recetas o de golf. Sí, pero porque quizá hay programas que son magazine que le van a dedicar 23 segundos Eso es. porque si le dedica más tiempo a esa pequeña entrevista, a ese dar esa idea de hablar de ese tema, quizás creen que están perdiendo audiencia de otras cosas. Entonces, rápidamente Muy, muy buen cortaremos ejemplo. aquí y cambiaremos a otro que nos va a hablar de otra cosa muy loca también, pero muy de lo suyo. Pero tampoco le daremos mucho tiempo. Supongo no, o sea, el podcast es de cada uno y cada uno elige la temática. Totalmente de acuerdo con esa imagen de los quesitos, ¿no? Es decir, de las secciones que componen un magazine, por ejemplo, de radio, que a lo mejor son 5 o 10 minutos dedicados a cada uno de los temas. Vale, pues los podcasts son precisamente eso, ese pequeño espacio que si le dedicas mucho tiempo puedes perder a la audiencia porque es demasiado especializado, pues ese tiempo desarrollado todo lo que quieras. Es decir, de cada sección hacer uno de los podcasts. Y, por ejemplo, te pongo un ejemplo además muy concretos. Acontece que no es poco de Nieves con Costrina, que es una sección dentro de un programa de radio, dentro de un magazine, de una emisora de radio, que tiene su propia entidad como podcast y que a muchos nos gusta. ¿Por qué? Porque precisamente eso, porque es solamente esa sección unida todos los días cuando hay ese espacio, ¿no? Es un muy buen ejemplo de un podcast temático que parte de una sección de una emisora, de un programa de radio, de un magazine. Pues eso, sin necesidad de emisora y sin necesidad de que esté dentro de ningún magazine, eso es para mí lo más interesante del podcast. El poder desarrollar esos temas tan específicos sin límite ni de imaginación, de recursos, los recursos que tengas, ni de tiempo, que puede durar lo mismo 5 minutos que puede durar 5 horas y una entrevista es interesante, Bueno, ¿verdad? ha estado bien que digas lo de los recursos porque es algo que con más recursos, como con todo, se hace mejor, pero con muy poquitos recursos ya se puede hacer. No requieren muchísimo material, preparación y tal. Y sí, sí, bueno, uno de los ganadores de los premios de la JPod de este año era un podcast dedicado 100% a los Beatles. O sea, ¿vas a hablar de otra cosa? No, voy a hablar de Por los Beatles ejemplo, porque es para lo que me dedico. Y aparte de que está muy bien exactamente. producido y muy bien hecho, y el muchacho, José Ángel, ha hecho una labor de distribución y de promoción muy buena, pero quitando todo eso, la temática es la que es. Entonces, si te gustan, seguramente ya te gustará ese podcast. Aunque luego no tenga buen micro, no tenga patrocinadores o no tenga forma de llegar a mucho público. Al principio, porque lo bueno que tiene es que es una Sí, evolución, pero sí, yo sí que me gustaría decir un mensaje, es decir, si algo te gusta y estás pensando en hacer un podcast y tal, no te esperes a que suene bien, a tener el micro tal, a tener un Shure no sé qué, a tener un tal, sino empieza ya, es decir, empieza a hacerlo con los recursos que tengas, que suene mínimamente bien y vete evolucionando y vete mejorando a medida que lo vayas haciendo. Eso sería yo creo el mejor consejo que se puede dar. Y sigue, y no te canses, dale un tiempo, sigue, porque cuesta pasar del segundo al tercero al cuarto si ves que todavía no tienes audiencia, ¿no? Sigue porque al final los que están ahí, los que más conocemos todos, son los que llevan claro, más tiempo. claro, claro. Sí, muchas veces con la misma grabadora del móvil o con el portátil abierto, bueno, pues hay cosas mejores, pero también hay cosas peores. Así que, bueno, eso ya es una manera. Y hay muchos truquillos ahora, que ahora ya tenemos, por Ujú. ejemplo, la herramienta esta de Adobe, que me gusta además mucho comentarlo, de audio, que te permite un audio grabado con un ordenador, como tú dices, con el micro que viene integrado, con la grabadora del móvil, pues te permite quitarle ecos, quitarle defectos, quitarle cosas y mejorarlo y que suene bastante bien. Es decir, que no hace falta invertir, sino un poco echarle imaginación y informarse también y buscarse un poquito la vida para ver qué herramientas tenemos hoy en día y que muchas de ellas son gratuitas o son a prueba y que te permiten ver si realmente luego son útiles antes de comprarlas, ¿no? O de suscribirte al servicio. Muy buena sugerencia. Y al hilo de esta sugerencia, que me la das tú, que tienes más experiencia que yo comentar un poco, tiro un poco por la vena por mi profesión, que es la de científico, y es habla con gente. Porque ninguno sabemos de todo, y hablando, siempre encontrarás a alguien
que te aconseje o que te dé pistas o que te diga lo estás haciendo mal. O yo qué sé, mira, muchas veces no es cuestión de compartir algo caro, sino de compartir lo que necesitas. O no comparte nada y usar bien lo que Exactamente. quieres. Sí, y de compartir también éxitos y fracasos y frustraciones y decir, oye, te entiendo que yo también he estado ahí y eso. Esa es yo creo que por eso hicimos las jornadas de podcasting, yo creo que eso fue por lo que se hizo. Más que para decir, fíjate lo bien que me va o lo que estoy haciendo para presumir o para tal, como se hace a lo mejor en otros sectores, yo creo que era más bien para compartir esa frustración, ese decir, bueno, a mí también me pasa, bienvenido, te queremos tal, hola, soy José y soy podcaster, ¿no? Pues eso también yo creo que es una parte muy importante. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si tienes algo más que añadir o... También puedes hacer promo de lo que tú quieras, criticar lo que tú quieras, que esto es... Un momentito, que es que me están llamando a la puerta. Un momentito, una pausa y terminamos. Espera. Ya está, disculpa. Nada, no hay problema. Muy bien. Pues no sé, un poco como... Lo que te comentaba es que tienes el micro abierto, como siempre os digo a los invitados, para hablar de lo que quieras, promocionar lo que quieras, hablar de si hay algo que te guste, que te apasione, que de lo que quieras hablar, o incluso para criticar lo que quieras. Pues no sé, criticar no, pero animar, eso sí, a que hagan podcast el que nos esté escuchando, que se anime, y también ofrecerme para si alguien está escuchando y dice, vale, yo ya tengo un podcast, ya llevo un tiempo, pero esto no termina de funcionar, o no termina de llegar a audiencia, o no termina de llegar a donde yo quiero, o no estoy en los rankings, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? Pues esa es una de las cosas a las que me dedico, que es asesorar a podcasters a mejorar sus contenidos, y a empresas o a alguien que quiere, una marca que quiera anunciarse en podcast, o a alguien que quiera pues asesorarse para que su podcast pues sea más profesional o llegue a nuevas metas, pues que contacten conmigo y si les puedo ayudar. Y como bien dices también, que hable con otros podcasts, que vaya a eventos, es decir, que vaya a sitios donde se hable de podcast. Y sobre todo, que hoy en día ya hay muchos recursos, hay libros, hay newsletters y hay muchos recursos en línea para poder aprender por ti mismo sin necesidad de, pues eso, ni de estar en una gran ciudad, ni de tener muchos recursos, sino simplemente teniendo un poquito de tiempo y mucha curiosidad. Muy bien, muy bien. Yo, de las cosas que me has ido diciendo, aunque siempre supongo que nadie se las lee, las voy a poner en las notas de episodio, porque son interesantes, porque luego estaba fregando los platos y he oído que ha dicho no sé qué, espera, ¿qué ha dicho qué? Y lo busco y lo tengo escrito y es más fácil. Hay sí, es un amigo, no hay problema. Te agradezco enormemente que hayas venido aquí al salón de Manchapod a echarte una tertulia en el Cuéntame Hermosura. Encantado. Bueno, que sepas que la invitación no caduca y se puede reutilizar, así que cuando tú quieras puedes venir a hablar de cualquier tema, no solamente de esto. Pues nada, tomo muy buena nota y encantado, y muchas gracias también por la invitación, porque la verdad es que he estado muy... Me alegra mucho, eso para mí es lo más importante. Muy bien, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. Genial. Hasta luego.